And welcome guys, bienvenidos alumnas y alumnos del profesor EDC. Otro unboxing el día de hoy. Another unboxing today, but these are knives. The other unboxing was a fantastic and delicious gift. If you haven't seen that, just a very generous and very nice gift from a subscriber and a student and a friend. But this unboxing, we're going to unbox it with, again, the gorgeous Jackwolf Knives Cyberjack. And man, is this taped? Let me see. You're not gonna be able to see because I'm opening the side of the box and I just want to see where the center is because I can't see from here. There we go. Unboxing made easy by Jackwolf Knives. Mucho más fácil hacer los unboxings con navajas que parecen bisturís. Este unboxing viene de mi buen amigo Miguel alias Balam. Ojo de no confundir los Balames. Este es mi amigo mejor alumno. Y bueno, vamos a ver qué tanto hay. Tenemos un Medford que nos está enviando, cuchillo custom, artesanal. Vamos a ver, voy a mover la caja. I'm going to move the box so I can put on the table what he sent. So we have a Medford, we have a custom knife made in Mexico. What is this? Oh, it's a TRC. Great. Es un cuchillo enterizo. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Me mandó un bonche de cosas. Algo de Boker, Microtech. Esa ya sé cuál es. Que le pedí. A ver aquí cuál tenemos. Y me habrá mandado la Sokosha. Oh, aquí no puedo esperar. I can't wait. Yeah, I knew he was going to. Oh, man. The Sokosha. Oh, sweet. So. Así es que bueno, ahí está la Kentucky Sokosha. Un Bradford. A Bradford knife. An Emerson? Yeah, it is. Elvia, it's the Elvia from Emerson. We're going to check that out. Another Microtech one is Signature Series. And last but not least, I have no idea what is on the box, on this box. Let me see. Let's open it up, shall we? Check it out. Again, I can't do this. And let's bring this under the cam. It's always kind of difficult. Let's see. All right, it's coming along. Muy bien, viene súper bien empaquetado. No tengo la menor idea de qué viene aquí. Y seguimos cortando. Vamos a ver si ahí ya lo puedo abrir. Let's see if I can open out of... more knives. Más cuchillos. Vamos a ver esta cajita. Esto lo tiramos por acá. More knives. So we have another. What's this? Custom. Yep, more custom. What's this?
I don't know. Is this? Este es el original de Europa del Este. No recuerdo ahorita el país. Búlgaro, no sé, no recuerdo. Del cual el buen Patricio Aupart sacó el modelo. Este es el original. Vamos a ver qué tal. What? I can't see the logo. No veo el logo. Pero bueno, ya vendrá alguna explicación al respecto. Espero, y si no, bueno. So, that's a bit what we have for today. What's this? No idea. Nice. Pretty nice. Pretty thin. What's this? From Canada, I think. I should assume. jwknifeandtool.com. I know this, guys. Conozco esta marca. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí está eso. A ver, ¿qué tal? Let's have a look at the Bradford. Oh, it's a necker. Are these? Love a good necker. Okay. So we're gonna have a lot to talk about. Bueno, y para que no se queden con las ganas, ¿verdad? Este monstruo tanque, la Praetorian, la famosísima Praetorian de Greg Medford. Y vamos a ver. Mucho de qué hablar. Muchísimas gracias, mi buen Miguel, mi buen Balam. Ya sabes, que la confianza es algo que valoro, que aprecio, y que no hay que descuidarse, ¿no? La LUDT de Microtech. Y ya empiezo a analizar los filos en cuanto empiezo a detectarles cosillas. Así es que no quiero adelantarme, no quiero adelantar spoilers como es mi sana costumbre. Pero bueno, ahí nada más para que le echen un ojito. I don't want to give spoilers. I always give spoilers. Oh, this is the, whatchamacallit? The Exotech. And it's been carried and used. Nice. Uf. Cómo hay cosas que sorprenden en el momento, ¿verdad? It's amazing how there are things that just take you by surprise in the moment. So this is what we have for future first impressions. Thank you, Miguel. Thank you, Balam. Gracias, mi buen amigo Balam, mi buen amigo Miguel Balam. Aprecio muchísimo tu confianza y que pongas estas piezas, sigas poniendo piezas de esta calidad, de diferentes calidades en mis manos para su revisión. Espero lo hayan disfrutado. Hope you enjoyed it. And future videos on each and every one of these. Futuros videos, primeras impresiones en cada uno de estos. Profesor EDC, fuera.